Hace un par de semanas hice una encuesta en mi pestaña de comunidad de canal de YouTube para ver qué deseaban ver. Y bueno, ganó el 6 contra 5. Como había anunciado, íbamos a analizar equipos de la Champions, en este caso de la rama femenina. Así que bueno, vamos a ir viendo diferentes acciones que han utilizado en la última jornada que han jugado. Como hemos dicho anteriormente, siempre la vamos a ver una vez y después a continuación la vamos a ir analizando lentamente. En este caso es el Budućnost de Montenegro. Vamos a ver dos acciones que después vamos a analizar, son idénticas, con finalizaciones diferentes. Es una salida del pivot para un apoyo con central y a partir de ahí una continuidad. Por lo cual, vemos que en este momento el pivot sale en apoyo. Central inicia atacando 2 y 3 y a partir de ahí tiene la continuidad para ambas partes, dependiendo del jugador que venga con ella. Si viene el tercero o si viene el segundo. En este caso, como pueden ver, han logrado la superioridad, no llegaron a tirar, continuidad y bueno, en este caso al final la resolvió en 1 contra 1, ¿no? De nuevo, busca superioridad, no la logra. En este caso hay una falta y al final la finalizan de una manera diferente, con un bloqueo. Ahí es continuidad. La segunda acción también inicia con el pivot por fuera, un poco fijando al primero y al segundo defensor, lateral yendo para el medio. Vamos a ver que lo han resuelto de diferentes maneras. Obviamente que después lo vamos a analizar un poquito más detenidamente, pero siempre que no logran resolverlo, luego se frenan y vuelven a hacerlo. Entonces, habíamos dicho, inician con ese pivot por fuera, como pueden ver, empieza a atacar y a fijar jugadores. El lateral yendo para el medio, en este caso sale el segundo defensor, podría haberla jugado con el extremo, en este caso decide darle continuidad. El primero va al impar, al lateral, y le cortan el movimiento. Pero lo vuelven a hacer. Tienen la paciencia, de nuevo, atacan. Y en este caso, bueno, había también la continuidad para afuera, pero el lateral izquierdo decide tirar. Está muy bien, gol. Y nuevamente de acción, tratan de jugarla con el extremo. Vuelven a iniciar, a fijar, paciencia, continuidad. Y bueno, en este caso logran un penal. En esta situación, bueno, va a haber dos cruces y después van a utilizar un bloqueo exterior sobre el segundo para crear una superioridad y lograr el lanzamiento por el extremo. Lo vamos a ir viendo. Un primer cruce, central con el lateral izquierdo. Después este lateral que viene para el centro, otro cruce. Y en este caso, como van a ver, Oftedal sin balón viene hacia el medio. Trata de llevar el segundo un poco hacia el centro para después poder utilizar ese bloqueo exterior que, bueno, no estuvo perfecto, pero fue lo suficientemente bueno como para crear un poquito de espacio y que el extremo pueda finalizar. Lo vemos, un cruce, viene un segundo cruce, la trayectoria de Oftedal, el bloqueo y la finalización. En este caso vamos a ver una situación de cambio de puesto y ese central que está en el lateral derecho va a ir a pivot entre 1 y 2 y para poder crear desde ese momento el lateral derecho a superioridad numérica. No salió y a partir de ahí le dieron una continuidad para un lanzamiento del lateral. Lo vamos a ir viendo de a poco. Primer cambio de puesto, apoyándose en el extremo. A partir de ese pase va a pivot entre 1 y 2. El lateral derecho fija el tercero. Como pueden ver, el extremo izquierdo está solo. Lo busca. Obviamente el pase no fue perfecto. No lograron la superioridad para el lanzamiento y lo vuelven a iniciar. De vuelta sale ese central que estaba ahí de pivot y en este caso finalización con un lanzamiento. Este movimiento, bueno, Krim estaba con un jugador menos, sacó al arquero
y vamos a ver un simple movimiento del pivot hacia exterior para iniciar a atacar. Van a ver, en este caso el pivot se va a desmarcar para exterior y aparte de ahí ya se creó, como pueden ver, la superioridad numérica. En este caso entró el central, pero podía haber también dado la continuidad y estaba muy bien. Lo vamos a ver por una última vez. Movimiento muy simple, desmarcándose, lateral, atacando para el medio y en este momento teníamos las penetraciones sucesivas. Bueno, en este caso pudo entrar el central y definir. Vamos a ver dos movimientos del CSKA. Lateral que se apoya con el extremo y cambia con el central. Y a partir de ahí un bloqueo del pivot para lanzar o para darle continuidad. Vamos a ver otra acción que hicieron. En este caso el tercer defensor se saltó el bloqueo. Pero bueno, le dieron continuidad, atacó 2 y 3 y a partir de ahí tenía la ventaja para poder resolverlo. Vamos a ver lentamente. Entonces, viene el primer cambio de puesto. Cuando ataca el central, como pueden ver, en este caso está el bloqueo del pivot. En este caso decidió lanzar. En la segunda situación, lo que sucede es que el tercer defensor se pasa ese bloqueo, logrando anticipar el movimiento, no logran resolverla. Cuando vuelve el pivot se abre, observen como en este momento se está abriendo el pivot y aparte de ahí tiene de nuevo la superioridad numérica, el exterior que había salido al impar y bueno, lograron definirla por exterior. Esta situación va a ser un desdoble del central. En este caso le van a dar continuidad hacia el extremo derecho. Lo vamos a viendo. Pasa el central. Se mete entre 2 y 3. Lateral que recibe. Busca continuidad rápidamente con el lateral. No lo encuentra. En este caso va a picar. El exterior que sale al impar, como pueden ver. Y bueno, se genera todo el espacio para el extremo derecho. En este caso vamos a tener una apertura de espacio para crear una situación de 3 contra 2. La van a hacer 2 veces porque no pudieron lograr la ventaja en la primera vez. Lo vamos a ir viendo detenidamente. En este caso el lateral derecho que abre espacio se lleva al segundo defensor. El central que también abre espacio fija al tercer defensor. Como pueden ver, se crea una situación de 3 contra 2. No lo logran resolver y van a ir nuevamente. Así que el lateral fija el segundo, el central fija el tercero y en este caso sí, para afuera y pudieron encontrar la ventaja. Esta última acción parten con el pivot 2 y 3, el central tratando de fijar el 3 para buscar continuidad por afuera. Como pueden ver, está ahí. En este caso utilizó un bloqueo y bueno, después sí pudieron dar la continuidad por afuera. Lo vamos a ver nuevamente. Central con balón, en este caso fija al tercer defensor. Tenemos, como pueden ver, un 3 contra 2 por afuera. En este caso el segundo defensor llega a cubrir y el exterior se puede alargar un poco para evitar el pase al extremo. El balón vuelve hacia el lateral izquierdo. En este caso pusieron un bloqueo y a partir de acá sí una continuidad para el extremo para finalizar. Bueno, estas son algunas de las acciones que pude cortar en la última jornada de la Champions de 6 contra 5. Espero que les sean interesantes, que puedan sacar alguna idea para sus equipos. Hay diferentes variantes, por lo cual nos han dado mucha riqueza táctica para poder aprovechar. Un saludo y nos vemos en la próxima.